En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El 20. Condujiste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Gracias a Dios por esta lectura bíblica del Salmo 77, todo completo. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, por favor, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en este día, hermanos, y vamos a hacerlo de todo corazón. Dice: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente en que tú, Señor, estás guiándonos y que tu Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, y que podamos, Señor, al salir de aquí, poner en práctica todo lo aprendido. Te pedimos, Señor, que este mensaje de tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y pongamos en práctica, Señor, este hermoso Salmo 77, el cual el escritor Asaf nos está diciendo, Señor, porque nos está respondiendo la pregunta: ¿por qué a veces Dios no contesta mi oración? Pero hemos estado estudiando y analizando todos los puntos, y hoy culminaremos con este tercer mensaje de esta serie, y que queremos, Señor, poner en práctica todos los días de nuestra vida. Ayúdanos pues, Señor, a ser fieles a tu palabra, a poder anunciar el evangelio, y que nuestra familia, Señor, y la gente que nos rodea, que no conoce a Cristo, ellos también puedan venir al conocimiento de la verdad y de la gracia que es en Cristo Jesús. Oramos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Hoy estamos estudiando la última verdad que descubrió el salmista en el libro del Salmo, capítulo número 77. Y el salmista, en esta tercera meditación, nos habla de que el pastor de su pueblo, él es el pastor de su pueblo. Y en el Salmo 77, versículo 20, que ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, que les acabamos de entregar, y también está aquí en la pantalla, ayúdame a leerlo, por favor. Dice: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Por mano de Moisés y de Aarón. Pero dice: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. El salmista se da cuenta de que el Señor es el pastor supremo de su pueblo. La esperanza que tenemos para la eternidad está completamente conectada con la paz que nos permite soportar las pruebas y los desafíos aquí en la tierra. Esa paz que inunda nuestra vida nos permite soportar las pruebas y los desafíos de la vida. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, les he hablado para que en mí tengáis paz. El salmista está diciendo que en medio de las pruebas, las dificultades y las tribulaciones, tenemos la capacidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu para que tengamos paz. El pastor de su pueblo nos brinda algunas cosas que nosotros necesitamos que enfrentar en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Si ustedes van allá afuera, a la gente del mundo, les va a dar todo tipo de consejos para poder soportar, entre comillas, las tribulaciones que ustedes están pasando. Ni hablar de los psicólogos, los consejeros y los psiquiatras, que van a decirle un montón de cosas humanistas para que ustedes puedan resolver sus problemas. Pero no hay ninguna otra cosa, dice Jesucristo, que la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
En 2 de sus cartas el apóstol Pablo afirma que esta paz es presente y que nos dice cómo la recibimos en medio de las ansiedades que vamos a enfrentar. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, que precisamente es la parte del pasaje de la Biblia que nos habla acerca de esa paz sublime, nos dice de la siguiente manera, ayúdame a leerlo, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Todos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No creo que exista una figura de lenguaje tan bella para describir la relación de Dios con su pueblo como la de un pastor con su rebaño. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Y la paz de Dios, dice al final, que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo por qué estoy pasando por esto. No entiendo por qué mi familia tiene pruebas y tribulaciones. No entiendo por qué tengo esta enfermedad. No entiendo por qué sufrí la muerte. No entiendo por qué sufrí todas estas cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer la paz de Dios en sus vidas? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En pocas palabras, traerá tranquilidad mental y paz a nuestro corazón. Cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, luchas y dificultades en la vida, nosotros precisamente perdemos estas dos cosas. Perdemos la tranquilidad y la paz en el corazón. La tranquilidad mental y la paz en el corazón. Y estas son dos cosas que nosotros, como seres humanos, se nos van. Pero dice la Biblia: yo tengo el remedio para ello, dice Jesucristo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo final del Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada me faltará. Y dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, y hará un montón de cosas conmigo. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos guía como su propio rebaño y nos provee de todo lo que necesitamos aquí abajo en la tierra. Y la pregunta fundamental es: ¿qué nos provee el Señor a sus ovejas? ¿Qué les provee el Señor a sus ovejas? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que Él nos da un significado y un propósito para nuestras vidas. Nos da un propósito y un significado. Un pastor siempre tiene un objetivo en mente para el rebaño. Si guía a las ovejas a los pastos de la montaña, es porque Él quiere lograr algo en ese lugar. Si las conduce a aguas tranquilas, es porque tiene una razón para hacerlo. Y como leíamos en el Salmo número 44 hace unos momentos al principio de este servicio, si las lleva en medio de lobos, es porque las quiere allí para que ellas aprendan a confiar en el pastor. La Biblia dice que Él nos llevará por todos lados porque Él conoce el destino de nuestras vidas. Es el pastor quien determina el propósito, le da significado y le da propósito a nuestra vida. Nuestra oración a veces es: Señor, no nos permitas que pasemos por este sufrimiento, porque como seres humanos queremos evitar cualquier sufrimiento. El día de ayer se me descompuso el carro y yo en mi oración decía: Señor, que no sea lo que estoy pensando, porque queremos evitar el gasto, queremos evitar problemas, queremos evitar las incomodidades, un montón de cosas. Y aunque tú me libraste, le decía el Señor, 2 veces en la carretera, en este año me has librado de que el motor del carro se descomponga. Señor, no permitas que ahora la transmisión sea el que se vaya a descomponer. Y adivinen qué, se descompuso la transmisión. Bueno, el Señor nos lleva hacia estos lugares, el Señor nos lleva hacia esos escenarios, el Señor nos lleva hacia estas cosas porque Él quiere darnos propósito y nos quiere dar un significado a todo lo que hacemos. No sé qué es el significado de todo esto, pero el Señor lo tiene perfectamente bien controlado. En segundo lugar, lo que Dios hace como pastor
Porque la pregunta es, ¿qué les provee el Señor a sus ovejas? Dice el versículo, echando sobre vosotros vuestra ansiedad. Dice que la segunda cosa que Él provee, es que nos brinda amor. El amor es una necesidad desesperada de nuestra existencia. El Señor ama a sus ovejas, dice la Biblia, y nos da todo lo que implica ese amor. Nos da cuidado, protección, provisión. Y como describe el apóstol Pedro, ayúdame a leerlo por favor, este versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado de vosotros. Somos importantes para Dios. Él se ocupa de nuestras necesidades, dice la Biblia. Así es el corazón de un pastor también. Jesús dijo que Él era el buen pastor y que lo definía en ese papel era su amor, que Él lo llevó a sacrificarse por todos y por cada uno de nosotros. La Biblia lo dice así, dice la Biblia, ayúdame a leerlo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esta es la segunda cosa que el Padre provee a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es ahora nuestro buen pastor. La Biblia dice que nunca se ha dejado de su rebaño. Al contrario, Él dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por todas las ovejas. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, nos ha descuidado, debemos recordar que Él es nuestro pastor, que siempre estamos bajo su cuidado, su protección, aun cuando no lo percibamos. El Señor siempre pastorea a los suyos. Y a esa conclusión llegó también el salmista. La pregunta es, ¿has llegado tú a la misma conclusión cuando estás pasando por tormentas, por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, por toda clase de calumnias? ¿Has tenido en cuenta que este pastor te está llevando, Jesucristo nuestro Señor, te está llevando hacia esos lugares con un propósito específico para darle significado a tu vida, para darle propósito a tu vida y para reafirmar el amor que Él siente por ti? Puedes confiar en Dios incluso en los tiempos difíciles de duda, de presión, de prueba y de tentación. La Biblia nos exhorta a que tengamos fe en el Señor. Él te guiará por aguas profundas y te llevará a salvo a la otra orilla, que es donde queremos nosotros ir. La Biblia dice que no queremos ir nosotros por las tormentas, por las dificultades y por las tormentas de la vida. Yo les he dicho muchas veces esta ilustración. Jesús, cuando llegó a la ribera del mar, dice la Biblia que cuando iban a subir a la barca, dice que todo empezó a ponerse negro y una tormenta venía y se hizo una fuerte tormenta, que fue ahí cuando Pedro le pide a Jesucristo que si era el Hijo de Dios, que le permitiera venir a él. Y pasó toda esa experiencia. ¿Ustedes creen que Jesús, si no los hubiera conducido a esa tormenta, Jesús hubiera dicho antes de subir a la barca, ¿saben qué, muchachos? Va a venir una tormenta, les va a ir muy mal, este me va a negar, este otro se va a acobardar y este otro se va a brincar de la barca, mejor venimos mañana venimos a evangelizar, ¿les parece bien? Sí, nos parece muy bien. Y si hubieran ido ellos a su casa y se hubieran quedado allá. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los llevó hacia esa tormenta, los dirigió a esa tormenta, porque Él quería mostrarles otra parte de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén? La Biblia dice que nos va a llevar a todos esos lugares, pero dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por eso dice la Biblia, y déjenme aquí ponerlo una vez más aquí, dice la palabra del Señor en el Salmo 77 versículo 20, que lo tienen ustedes ahí en sus hojitas, dice: condujiste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Dios no dejó solo a su pueblo, Dios conduce a su pueblo como un rebaño. El autor de este salmo dijimos que era ¿quién? Asaf. Es el autor de este salmo y nos ha llevado por un viaje emocional y profundo. Comienza el capítulo clamando de día y de noche, dice la Biblia, como un alma que rehúsa consuelo. ¿Qué dice el versículo 2 del Salmo 77, versículo 2? Es lo que dice: día y noche estaba clamando, Señor, a ti. Día y noche estaba contigo. El salmista recuerda los tiempos pasados de gozo y de gloria, pero ahora se siente olvidado y abandonado, sin esperanza. Y en su angustia, en el versículo 9, que tienen ustedes ahí en sus Biblias, dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? No ha olvidado Dios el tener misericordia. Pero entonces algo cambia.
en medio de su quebranto, el salmista recuerda los hechos poderosos de Dios. Se ancla en la historia de la redención y especialmente en la liberación de Israel de Egipto, porque al pueblo de Israel se le ordenaba que recordara los hechos del pasado de nuestro Dios, de cómo te sacó de aquella tierra. Y son cosas que debemos de recordar nosotros cuando ahora estamos en angustia. Quiero regresar a lo que era antes. Quiero regresar a lo que me dedicaba antes. Quiero hacer el daño que hacía antes. El Señor me rescató de lo más vil, de lo más cruel. Me rescató de la oprobio. Me rescató de cosas que yo no estaba, no era una persona digna en este mundo. Y Dios me trajo, y dice la Biblia, que me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos y le dio sentido a mi vida. Quiero regresar a eso, nada más porque le debo a Coppel y me está persiguiendo, nada más porque me vino esta calamidad, nada más porque no fui aceptado en este trabajo, nada más porque el hijo se me rebeló, nada más por estas situaciones. Dice la Biblia que no hay cosa que me haga regresar atrás para poder seguir a este mundo de nuevo. No existe cosa, no existe. Aquel que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás, ¿qué dice la Biblia? No es digno de ser llamado hijo de Dios, discípulo de Cristo, seguidor del Señor. No es digno, señores. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y el salmista dice, no voy a permitir que esta angustia que me esté pasando, no voy a permitir que aquellos que vienen y me acechan, no voy a permitir que aquellos que vienen a buscar mi vida me hagan regresar a lo que era yo antes. Y la Biblia dice que Dios nunca dejó de pastorear a su pueblo. Jamás. Por eso Asaf recuerda las cosas del pasado. ¿Acaso Dios ha dejado de pastorearnos? No. Una vez en una región montañosa, una familia quedó atrapada durante una caminata por la repentina aparición de una espesa niebla que vino. No podían ver el camino, angustiados, gritaban pidiendo ayuda. Y horas después escucharon una voz. Era un pastor de ovejas que conducía cada curva y piedra del lugar. Y aunque no podían verlo, les iba diciendo exactamente qué hacer. Da 3 pasos a la izquierda, ahora sigue derecho, ahora dobla a la derecha, le decía a esta familia. Y finalmente llegaron a salvo. Después, cuando la niebla se disipó, lo vieron parado no muy lejos, porque había estado con ellos todo el tiempo que ellos caminaron por esa montaña. Así es con Dios también. A veces no podemos ver sus pisadas, como el Salmo 77:19. Tus pisadas no fueron vistas, dice la Biblia, pero Él sigue guiándonos fielmente. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es nuestro pastor personal. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. No dice un pastor, sino mi pastor personal. Es una relación íntima, directa y personal. 2, Jesús es el buen pastor que nos guía, nos habla y dio su vida por nosotros y la sigue dando por nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas, ¿qué cosa? Me siguen. Incluso cuando no vemos a Dios obrar, Él sigue dirigiendo nuestras vidas. Jehová pastoreará siempre tu alma, y en las sequías saciará tu alma, dice Isaías 58:11. No viene ahí, pero apúntenlo, anótenlo. Isaías 58:11 en la Biblia Reina Valera. Jehová pastoreará siempre tu alma, y en las sequías saciará tu alma, dice la Biblia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice el Salmo? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El versículo 20 del Salmo 77, si ustedes van para allá, cierra este salmo con una verdad muy poderosa. Dios no abandonó a su pueblo, ni en la esclavitud, ni en el desierto, ni en el mar rojo. Él los guió con manos humanas, sí, pero con un corazón divino. Hoy veremos cómo ese mismo Dios sigue siendo nuestro pastor, y descubriremos 4 cosas que el pastor de su pueblo nos da. El pastor nos da propósito, amor, compañía y esperanza. La vamos a ver rápidamente. Pero la pregunta es, ¿estás listo para seguir a ese pastor, incluso cuando no puedas ver sus pisadas? El pastor, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el pastor da propósito. El pastor nos da un sentido al camino del rebaño. La Biblia dice en el Salmo que leímos 77:20, dice, condujiste a tu pueblo. Cuando dice la Biblia que
que Él condujo a su pueblo, dice que Él la está pastoreando a esta congregación, a este pueblo. Y me voy a detener en esa primera frase: condujiste a tu pueblo. El Señor nos da sentido al camino del rebaño, nos da un propósito, nos da un sentido. La palabra condujiste nos habla de ¿qué? De dirección, de intencionalidad. No es dejar que las cosas pasen, a ver qué pasan, sino un guía con propósito. Dios no improvisa en nuestras vidas. Él es un pastor sabio que conoce el terreno y sabe a dónde nos quiere llevar. Si Él dice que es hacia enfrente, es porque Él ya estuvo ahí y Él sabe perfectamente bien qué destino nos va a dar en nuestra vida. Si Él dice que es hacia un lado, que Él dice que es hacia el otro, o Él dice que es en otra dirección contraria, Él sabe perfectamente bien a dónde nos va a llevar. Y nosotros como ovejas, como fieles ovejas del Señor, tenemos que escuchar su voz y les seguimos. Pero muchas veces la voz del Señor no la queremos oír, ni la queremos seguir, ni queremos ser conducidos por Él, porque Dios sabe el destino que queremos nosotros tener. El pastor conoce el pastizal donde debe alimentar a sus ovejas. También sabe cuándo deben descansar, cuándo deben de avanzar, cuándo deben protegerse. Y así Dios obra también con su pueblo. Dice la parte de aquí abajo: no hay paso sin propósito. El sufrimiento no es sin propósito. La escasez no es sin plan. Y la espera no es sin sentido. Muchos creyentes se sienten confundidos cuando la vida se vuelve dura. Pero lo que a nosotros nos parece un desvío, para Dios es parte del mapa. Lo que creemos que es un caos, Él lo ve como una curva en el camino hacia su plan perfecto de amor. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros hacer el Señor? Que nos dejemos guiar. Que nos dejemos guiar. Es lo que les dicen, ¿verdad?, a todas las personas: déjate guiar, déjate conducir, déjate liderar, déjate pastorear, pues en pocas palabras, por el Señor. Y la Biblia nos dice eso también a nosotros. Nos dice la Biblia que Él es nuestro pastor supremo. Y tengo para ustedes dos ejemplos muy importantes. Número uno, Israel frente al Mar Rojo. La Biblia dice que parecía como un error de navegación. Oye, ¿nos trajo Dios a este lugar para morir en medio del mar? ¿Nos trajo Dios para ser ahogados aquí en el mar? Ah, qué Dios tan sabio es este que tienes, Moisés y Aarón. ¿A poco este Dios nos trajo aquí para que nos enfrentemos con este mar y que mira, los egipcios nos acorralen y que nosotros vayamos, ¿verdad?, otra vez de esclavos hacia allá? Parecía un error, pero era parte del plan de Dios para mostrar su gloria. Esto lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 4. Dice la Biblia que cuando Moisés golpeó las aguas, estas se abrieron y el pueblo pasó en seco por el Mar Rojo, en medio del Mar Rojo. Y entonces dice que estaba allá el pueblo de Egipto, dice que estaban confundidos y que estaban detenidos. Todos los moradores de Israel, hasta el último que pasó por el mar seco, dice la Biblia que pasó completamente sano. Parecía un error, pero dice la Biblia que Dios tenía todo bajo control. El segundo ejemplo que tengo para ustedes es José en Egipto. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios lo usó para salvar a nuestras naciones enteras. Él mismo dijo: vosotros pensáis mal en contra mía, mas Dios lo encaminó para bien, dice José. Y dice la Biblia que entonces a partir de ahí hubo mucha prosperidad en el pueblo de Israel. Una vez una niña observaba a su abuela tejer una cobijita, pero la niña la observaba de abajo hacia arriba, de tal manera que caían todos los hilos y estaba todo bien feo y no le hallaba forma, y la niña estaba de abajo hacia arriba viendo lo que la abuelita estaba haciendo. Veía hilos desordenados, nudos y colores sin armonía. Confundida preguntó: abuelita, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué haces algo tan feo? Mira, está muy feo lo que estás haciendo, se ve muy feo aquí. La abuela sonrió y la sentó en sus piernas y mostrándole la cobija de arriba hacia abajo, desde esa perspectiva, los hilos formaban un hermoso diseño. Y así es la vida también con Dios. De abajo parece todo confuso, vemos todo confuso la vida de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo es una historia completamente con un sentido distinto y eterno. Así que miremos las cosas como Dios las mira, porque Dios nos dice que Él tiene todas las cosas en control. Juan 16:33 dice la Biblia de la siguiente manera, ayúdame a leerlos, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no prometió una vida sin dolor, lo sabemos eso, sino una paz que vence al dolor. Y esa paz viene al saber que nuestro pastor no pierde el control del rebaño, incluso en los valles más oscuros de nuestra vida. ¿Cómo termina esta primera parte? Que el pastor le da propósito y sentido a la vida. Bueno, termina diciendo que confiar en quien guía, aunque no entendamos el por qué. Debemos de confiar en esa persona, en Dios, quien es el que nos está guiando, aunque no entendamos el por qué está tomando ese rumbo y esa dirección. La Biblia dice que Él conoce todo el diseño y Él sabe perfectamente bien lo que necesitamos al final del día. Como nosotros no sabemos lo que nos conviene, entonces es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, pidiéndole a Dios las cosas que realmente nosotros necesitamos. A veces llego yo con Dios y no sé qué pedir, dice la Biblia. Y como no pedimos bien y pedimos para gastar en nuestros deleites, dice la Biblia, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, mira, me hace falta esto, y son cosas para gastar en nuestros deleites. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que intercede a Dios por nosotros, pidiendo al Espíritu Santo las cosas que verdaderamente necesitamos. Yo conozco su vida, yo estoy con Él todos los días, yo conozco su entrada y su caminar, y sé que lo que necesita es esta otra cosa, y lo que necesita es este tipo de guía, y necesita estas cosas en su vida. Y entonces Dios dice, muy bien, entonces haremos un plan para que esta persona vaya hacia ese lugar donde necesita Él estar. Cuando no entiendes el camino, cuando te preguntes por qué a mí, cuando sientas que das vueltas sin avanzar, recuerda que no estás solo. Dios está guiando tu vida con un propósito y con un sentido. Como dice el Salmo 32, 28, no lo tengo aquí, pero creo que ustedes sí lo tienen. Dice la Biblia, te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo termina este primer punto? Aunque no entendamos el porqué del camino, confiamos en quien está guiando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, amén? Segundo, el pastor nos da amor. De las 4 cosas que Dios nos provee como pastor, en segundo lugar, el pastor nos da amor y cuida de su rebaño. Cuida de su rebaño. La Biblia dice que nos cuida, nos protege y nos provee. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice que Él cuida de ti. Y Juan 10:11, que ahorita lo vamos a leer, dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. La segunda parte del Salmo 77 versículo 20 dice que el Señor conduce a su pueblo como un rebaño. Me voy a quedar con esa frase nada más hasta ahí. Dios nos conduce como si fuéramos un rebaño. El pastor me ama y me cuida como un rebaño. El salmista recuerda, condujiste a tu pueblo, y no solamente lo hizo como un rebaño, lo hizo como el más preciado tesoro. Esa imagen no es técnica, ni tampoco es institucional, es íntima y es tierna y es personal. No somos masa anónima para Dios, somos su rebaño amado. Hace algunos años, un pastor de ovejas en Escocia fue entrevistado por un periódico local y contó que cada una de sus ovejas tenía un nombre y que sabía distinguirlas no solo por su aspecto, sino por sus balidos. Y un día una de sus ovejas cayó en un barranco. Él descendió arriesgando su propia vida, la cargó en sus hombros y le dijo, no podía dormir sabiendo que una de ellas estaba en peligro. No me importa si es una, porque esta es mía. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 10, versículo 14 y versículo 15, que yo creo que aquí lo debo de tener, pero si no lo tengo aquí, entonces ustedes lo deben de tener ahí en sus hojitas. Y dice la Biblia, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, y yo doy mi vida por mis ovejas. Así como este pastor fue a ese lugar de Escocia a rescatar a esta oveja, dice, no podía dormir porque tú no estabas conmigo. Así el Señor da su vida en rescate por todos nosotros. El cuidado del Señor no es mecánico, ni depende de nuestras emociones. Él cuida incluso cuando no lo sentimos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia nos dice eso en su palabra. La Biblia nos dice que el mundo enseña que el amor debe
que el amor debe de ganar siempre por sobre todas las cosas en nuestra vida. La Biblia dice que el amor del Padre, del buen pastor, no se basa en el mérito, sino en una relación que tenemos con Él. Nos ama porque somos suyos. Cuando no entendamos el rumbo, podemos descansar en el corazón que nos guía, porque el amor del pastor implica un cuidado personal, conoce nuestras heridas, nuestras dudas y nuestras cargas, tiene una protección activa porque Él se pone entre el lobo y su rebaño, y tiene un sacrificio redentor, el amor, porque Él dio su vida por nosotros, nadie lo obligó y fue exclusivamente por amor. Si ustedes comprenden estas tres cosas, ¿qué es lo que hace el amor de Dios por nosotros? Nos daremos cuenta que Él tiene un mayor cuidado de nosotros, porque somos el especial tesoro para el Señor Jesucristo. Somos su rebaño. Y dice la Biblia que Él tiene un cuidado personal, una protección activa y un sacrificio redentor. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿te sientes inseguro, confundido o incluso abandonado? Bueno, recuerda esto: el buen pastor no se desatiende de sus ovejas jamás. Su presencia no se ve siempre, pero siempre se siente con el tiempo y con el Espíritu Santo. No hay dolor que escape a su cuidado. No hay ansiedad que no puedas dejar en sus manos. No estás solo. Estás amado y pastoreado por aquel que dio su vida en rescate por todos nosotros. Y la Biblia lo dice así. La Biblia nos dice que nosotros tenemos este amor tan grande, que Él dio su vida por nosotros, y que este dolor, no hay dolor que escape a su cuidado, y que no estamos solos en este mundo, sino que estamos pasando todas las pruebas juntamente con la mano del Señor y su cuidado. Dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le he explicado muchas veces esto. Dios no está en el cielo echándonos porras allá arriba, diciéndonos: arriba, ánimo, tú puedes, échale ganitas. Dios no está allá arriba haciendo eso. Dios está con nosotros, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, y con la obra redentora de Jesucristo. Dice que entonces Él nos dice que no estamos solos, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 3, el pastor utiliza instrumentos humanos para guiarnos, porque nunca estamos solos. Leímos al principio: condujiste a tu pueblo como un rebaño, dice el Salmo 77, 20. Y la última parte dice: por la mano de Moisés y de Aarón. Ellos eran instrumentos humanos para guiar a su pueblo. Dios no los dejó solos, a pesar de que eran rebeldes, a pesar de que le dieron la espalda, a pesar de que se fueron tras otros dioses. Dice la Biblia que Dios les puso instrumentos humanos para que el Señor guiara a su pueblo a través de ellos. Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón, fueron los dos personajes que Dios utilizó de manera humana para guiar a su pueblo. Eso, Dios pudo haber guiado directamente a su pueblo, por supuesto, por el desierto con su voz audible, o con un ángel, pero en su sabiduría eligió hacerlo a través de seres humanos: Moisés y Aarón. Eso revela una verdad profunda. Dios, el buen pastor, delega su cuidado en manos humanas para acompañar, para enseñar, para consolar y para corregir a su pueblo. A veces decimos: bueno, como el pueblo de Israel, pues si Dios está ahí arriba en el cielo, no siente igual que yo. Pero sus pastores, sus guías, sí sienten igual que nosotros. Veían a Moisés cansado, veían a Moisés fatigado, veían a Moisés hambriento, veían a Moisés con un montón de necesidades, y el pueblo decía: la misericordia de Dios a través de Moisés se demuestra y que Él comprende también nuestro dolor. Cuando Moisés estaba cansado y él bajaba las manos, dice la Biblia que el pueblo desfallecía en la guerra, y los principales venían y le sostenían las manos y se las alzaban para que el pueblo pudiera ganar la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, dice que entonces el pueblo también desfallecía. Esa es la parte humana del pastoreo del rebaño del Señor que Dios quiere mostrarnos. Que Dios se manifiesta en su misericordia, no como un Dios lejano, sino como alguien que a través de sus pastores, a través de sus líderes, conducen el rebaño de una manera humana, y Dios también les da a ellos la oportunidad de ser guiados a través de Dios. Y la Biblia nos dice eso. Una vez un joven desorientado y herido por la vida, dijo lo siguiente:
quiero escuchar a Dios, pero todo lo que tengo es a mi abuela que ora por mí. Un pastor que me llama cuando falto a la iglesia y una amiga que me anima y que me dice, ándale, échale ganitas. Yo quiero confiar en Dios, pero no tengo más que a estas 3 personas en mi vida. Su consejero le respondió y le dijo, ¿y no es eso Dios guiándote en tu vida por manos humanas? No tienes una abuela que te protege con sus oraciones, no tienes a un pastor que se preocupa por ti y que está siempre atento para que tú te acerques a Dios, y esa amiga o ese amigo que no te deja y ni te abandona en los momentos difíciles. Tú pides a Dios que te conduzca por la vida, ahí está Dios usando esos instrumentos humanos en tu vida para poderte acompañar. Moisés no era perfecto, se enojaba fácilmente, dice la Biblia, se sentía inseguro y cometió muchos errores, pero aún así Dios lo usó. Aarón falló al momento de hacer un becerro de oro, pero también fue un instrumento para bendecir y santificar. Dios no busca manos impecables, sino busca manos que sean disponibles para que podamos nosotros también ser guiados por medio de Dios a través de manos humanas. Entonces, ¿qué podemos resumir sobre este pasaje que dice Asaf acerca de que condujo Dios por la mano de Aarón y por la mano de Moisés a todo su pueblo? Bueno, que Dios levanta pastores, líderes, padres, madres, hermanos, hermanas, ¿para qué? Para guiarnos en su nombre, para guiarnos en la iglesia, para guiarnos en el camino. Ay, ¿por qué mi mamá me dice esto? ¿Por qué mi papá me dice lo otro? ¿Por qué mi abuela? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué mis familiares me quieren conducir al rebaño hacia los caminos del Señor? Porque Dios utiliza esos instrumentos humanos para que nosotros seamos guiados por medio de su palabra. No desperdicies la mano humana por ser débil. A veces la voz de Dios suena a través de quien menos esperes. Yo siempre he dicho que a veces tener aquí enfrente a un niño leyendo la palabra del Señor, a veces Dios nos habla tan poderosamente como si fuera un pastor o un maestro hablando en la iglesia. Tan solo con la lectura de su palabra por medio de un niño. ¿No fue lo que hizo Jesucristo con los niños? Dejad a los niños, ¿qué dice? Venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que Dios puso al objeto menos apreciado en el pueblo judío, que era un niño, porque un niño no era nadie hasta la edad de 12 años, cuando era entrenado por sus maestros para poder estar en el templo. El niño no era nadie. Y los discípulos quitaban a los niños de Jesús. Y Jesús dijo, si ninguno se convierte como este niño al evangelio, de cierto les digo que no van a poder entrar al reino de los cielos. Aquello que los hombres despreciaban, Jesucristo lo puso como ejemplo en medio de una predicación y una enseñanza que era para el pueblo de Israel y para sus discípulos. La comunidad de fe no es un accesorio, es parte del plan del pastor. Así que, hermanos, con todo esto en mente, nosotros podemos decir, el Señor está guiando a su pueblo a través de instrumentos humanos que nos permiten guiarnos en la palabra del Señor. Ayúdame a leer estos versículos. Dice Efesios 4, 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué sirven los ministros? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. Ustedes son los santos, ¿no? Y una vez estaba predicando acerca de esto en una iglesia y me dice, ¿a poco yo soy San Martín? Sí, pues usted es San Martín porque dice que son los santos. ¿A poco yo soy Santa Lucía, Santa Teresa, San Alejo? Por supuesto, porque ustedes son los santos. Los verdaderos santos son esos que están ahí. Para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? ¿Los que le rendimos veneración y adoración? No. A los que un día decidieron apartarse del mal, del mundo, para ser instrumentos de Dios. Una cosa santificada en el templo ya no se podía volver a usar para el mundo, ni para las cosas del mundo, ni los propósitos del mundo. Si yo dejaba una guitarra en el templo, entonces esa guitarra se consagraba y ya no se volvía a usar. Me la voy a llevar para allá, para la pachanga, y allá para la fiesta, y allá para el cumpleaños de mi mamá, y el domingo la voy a traer otra vez. No. Los instrumentos del templo se consagraban para el templo, para el uso del templo y para las cosas del templo. Si yo quería dar allá serenata y quería ya andar dando fiesta y quería ya tú la guitarra y yo maracas, me compraba mi propia guitarra y me compraba mi propia maracas. Y allá afuera me iba yo y me tocaba ya
tocaba ya los instrumentos con todas las demás personas, pero no venía a la iglesia a sacar los instrumentos de la iglesia para usarlos para la inmundicia. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? El ministerio perfecciona a los santos, y los santos son aquellos que aprenden a hacer la obra del ministerio. A eso nos dedicamos. Los apóstoles se dedicaban a eso. Es que el apóstol Pablo no me visitó en la casa. No, yo nunca vi que el apóstol Pablo iba casa por casa visitando a la gente para ver cómo estaban. No. Ellos iban a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, voy a corregir. Ellos iban al templo a escuchar la palabra de Dios para edificación del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que para eso están los pastores. Úsenlos para eso, dice la Biblia. Tomen consejo de ellos, exprímanlos a ellos, saquen toda la doctrina, saquen toda la enseñanza, saquen todas las cosas. Aprovechen a un pastor para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Para eso sirve el pastor. Para eso está aquí el pastor en el mundo. Y lo dice Hebreos 13:7, dice la Biblia, ayúdame a leerlo, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Porque ellos velan por vuestras almas. La pregunta aquí que les hago, hermanos, para terminar con esto es: ¿estás reconociendo las manos humanas que Dios está usando para guiarte? El pastor, los maestros, tu papá, tu mamá, tus abuelos, etcétera. Los instrumentos humanos. Dios guió a su pueblo con instrumentos humanos: Aarón y Moisés, y con otros profetas a lo largo del tiempo. La segunda pregunta es: ¿te estás dejando pastorear o te resistes en la guía? Y la tercera pregunta es: ¿estás tú siendo instrumento del pastor para guiar a otros? Estoy hablando del pastor supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Puede que Dios quiera usar tu vida para cuidar a alguien más y animar o corregir a alguien más que está ahorita necesitando de esa corrección. Entonces Dios dice en su palabra que también nos podemos convertir en instrumentos para que otras personas sean también conducidas y pastoreadas por este rebaño, por este pastor que es el pastor del rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Y terminamos con esto: el pastor da esperanza. Las 4 cosas que Dios hizo con su pueblo Israel, Asaf las capta, las pone aquí en este Salmo 77 y nos la enseña a nosotros cuando tenemos problemas, dificultades, tribulaciones y angustias en nuestra vida. ¿Qué dice? Que el pastor nos da ¿qué cosa? Esperanza. Él nos guía hasta la otra orilla, nos guía hasta la otra parte. Dice el texto completo del Salmo 77:20: condujiste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Dios no solo nos guía con un propósito y nos ama con un amor fiel, sino que también nos conduce hasta nuestro destino final con seguridad, y con protección. Quiero que imaginen por un momento la siguiente escena. Imaginen a un capitán de un barco en medio de una tormenta feroz. Imagínensela. La lluvia cae intensa, el viento ruge y el mar agitado amenaza con hundir la embarcación. El hermano Alejo, que seguramente ya pasó por alguna cosa como esa, él siendo marino. Sin embargo, el capitán no abandona el timón, ni se deja dominar por el miedo. Con seguridad y experiencia mantiene firme el rumbo, confiando en la brújula y en su conocimiento para llevar a la nave al puerto seguro. Y aunque la tormenta sea dura y prolongada, el capitán sabe que su destino es un lugar con calma y con resguardo. Pues así es nuestro Señor Jesucristo y pastor. En medio de las tempestades que enfrentamos, las pruebas, la incertidumbre, las pérdidas, Él no nos abandona ni nos deja a la deriva. Con mano firme y poderosa dice que nos guía a través de las dificultades hasta llegar seguros a ese puerto bajo la conducción del pastor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda lo siguiente. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dijimos ahorita que el pastor da propósito a su rebaño. Jesucristo le da un propósito a tu vida. A los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. El pastor no solamente conoce el camino, sino que lo dirige para nuestro bien eterno. No hay nada fuera de su control, y nuestra confianza debe estar en Él y no en las circunstancias.
Muchas veces decimos, Señor, mira cómo ellos me están insultando, las circunstancias. A veces decimos, Señor, mira cómo ellos me están hiriendo, las circunstancias. A veces decimos, mira, Señor, cómo está conducido el país, va a un quiebre económico y no hay dinero para nosotros, las circunstancias. A veces decimos, mira todo lo que está alrededor, hay una epidemia, una enfermedad, las circunstancias. Pero Dios dice que Él no se deja guiar por las circunstancias. Nuestra confianza está en la mano poderosa de nuestro Señor. Y entonces dice la Biblia que aunque no veamos el final del camino, ni comprendamos todas las razones de las pruebas, podemos descansar en la certeza de que el pastor nos está llevando a buen puerto. Cuando la tormenta apriete, recuerda que Él tiene el control y su promesa es firme. Nos llevará seguros a la tierra prometida, al lugar donde la paz es completamente eterna. La Biblia dice, bueno, les quiero preguntar yo a ustedes, ¿estás confiando en el pastor? ¿Puedes decir hoy más que nunca, nada me faltará? ¿Puedes decir al Señor en esta mañana, en este día, Señor, verdaderamente yo confío en ti porque sé que tienes todas las cosas en control? Esa es la confianza que Asaf llegó, que Dios nunca abandonó a su rebaño y que Él es el pastor hoy y siempre. Termina Asaf el último versículo y dice, señores, tenemos que levantarnos músicos porque hoy es día de alabanza y tenemos que presentarnos delante de Él en el templo para cantar y adorar al Señor. Y así lo hicieron. Se levanta Asaf y empieza entonces a conducir la alabanza en el pueblo del Señor. El Señor es el pastor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Confía en Él, aunque la vida traiga desafíos y dudas. Camina con seguridad de que no estás solo, porque Dios camina contigo, guiándote, amándote, protegiéndote hasta el final. Y el salmista dirá, que grande es nuestro Dios, que nos pastorea con mano firme y amorosa. Él sigue siendo el pastor de su pueblo. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. ¿Confío en el camino del pastor, aunque no vea el destino? ¿Estoy dejando que me guíe o intento tomar mis propias decisiones y mis propias rutas? ¿Reconozco el amor del pastor incluso en mis pruebas? ¿Estoy valorando a los Moisés y Aarones que Dios ha puesto en mi vida? ¿Quiénes son esos Moisés y Aarones que Dios ha puesto en mi vida y que me dan consejo y que me dicen, por aquí debes de andar, por aquí debes de caminar? Yo oraré contigo, yo estaré contigo también y juntos le vamos a pedir al Señor que te libre de la mano del enemigo, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, que como este hombre llamado Asaf tuvo una crisis tan grande de que él sintió que tú lo habías abandonado, hoy comprendemos a este hombre diciendo que el pastor nunca dejó de conducir a su rebaño. Padre, gracias por ese amor tan grande que has mostrado para con nosotros. Gracias, Señor, porque así como tú no te desatendiste de tu pueblo Israel, tú los condujiste con mano firme, los sacaste de la más grande tribulación que ellos pudieron haber pasado, la esclavitud en Egipto, y les diste, Señor, también los instrumentos humanos como Moisés y Aarón y a otros más profetas que ellos condujeron al pueblo hacia la tierra prometida. Padre, sabemos que en todo momento tú no nos abandonas, ni nos dejas a la deriva, ni en medio del camino. Quiero suplicar, Señor, que aumentes nuestra fe. Que a veces, aunque nos veamos derrotados, aplastados, derrumbados, desterrados y desanimados, la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria se la lleve Cristo Jesús, y para que la gloria sea de Él y no de nosotros, que aunque estamos afligidos, aterrados, confundidos, destruidos, tú todavía sigues guiando a tu pueblo. Tú todavía sigues, Señor, mostrando tu amor y misericordia
Y todavía sigues, Señor, conduciendo a este remanente, a este rebaño, a este pequeño pueblo o a este pueblo tuyo, en este mundo, a través del valle de sombra de muerte. Padre, danos esa confianza para que, como Asaf en el último versículo, podamos verdaderamente confiar en ti en todo momento, bajo toda circunstancia y bajo todo problema que se nos presente desde ahora y para siempre. Señor, tu pueblo de Israel vio la gloria de Dios enfrente de sus narices, la vio en sus ojos, la vio enfrente de ellos caminando todos los días, la gloria de Dios, los milagros de Dios. Y Padre, aún así, muchos de ellos se desviaron por el mal camino. Coré y los hijos de Coré fueron tragados vivos por la tierra y lanzados al infierno vivos. Y todos aquellos que se opusieron a tu plan perfecto y eterno fueron destituidos y desterrados del pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida. Tú limpiaste a tu pueblo, Señor, y seguirás haciéndolo para que este remanente siga fiel, siga firme y siga ferviente en el propósito divino por el cual tú iniciaste esta iglesia y la has mantenido hasta ahora de pie. Padre, hemos pasado por un montón de cosas y pruebas y problemas, pero ni todo eso va a hacer que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia. Yo sé que primero nos iremos nosotros. Yo sé que primero nos iremos cada uno de los que estamos aquí, pero tú no te irás, porque tú has iniciado la obra y la terminarás hasta el día de Cristo. Padre, ayúdanos a ser fieles, a permanecer fieles y estar firmes. Pero no nos dejes con este número, Señor. Aumenta el número de creyentes en esta iglesia. Aumenta el número de fieles en esta iglesia. Y trae a aquellos que se han desviado de tus caminos, nuestros hijos y nuestros parientes que un día vinieron aquí, tráelos de nuevo a tu rebaño, porque ellos son ovejas que no tienen pastor ahorita, pero que tú quieres guiarlos a través de tu pueblo que fue Israel y ahora es la iglesia, de tu pueblo que ahora, Señor, nos das un sentido y propósito distinto para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Padre, ayúdanos pues con todo esto que estamos pidiéndote, para que la honra y la gloria sean solamente para ti, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén.